Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar estas quesadillas de champiñones con setas, picositas, doraditas, quedan buenísimas. Anímate a prepararlos en casa. Yo sé que saliendo a la esquina o en el mercado vamos a encontrar algo similar delicioso, pero te invito a que te animes a prepararlos en casa porque rinden bastante y además tienes la seguridad de que estás preparando algo bien hecho. No es tan difícil y de vez en cuando podemos darle a nuestra familia un gustito de este tipo con una fritanga deliciosa, típica y tradicional mexicana. Te voy a mostrar cómo hacerlo fácilmente y te aseguro que tu familia va a quedar encantada con esta receta. Te voy listando lo que vamos a necesitar. Toma nota y de cualquier manera sabes que en la descripción encuentras todos los ingredientes. Vamos a empezar con medio kilogramo de champiñones o como en este caso utilizamos 5 hongos portobello. También medio kilo de setas, 2 cebollas medianas, 2 ajos, estos grandes, 5 chiles serranos, 2 chiles jalapeños, un manojo de epazote o 2 puños de epazote seco, kilo y medio de masa de maíz, media taza de harina, sal, consomé de pollo en polvo y por supuesto aceite para freír. Mira nada más lo deliciosas que quedan. Te aseguro que tu familia va a quedar encantada. Y bueno, pues vamos a comenzar. Colocamos un poco de aceite en nuestra cacerola, no necesitamos tanto. Una vez que esté bien caliente, tú sabrás el punto en el que notas cuando tu aceite está listo, vamos a empezar por freír los chiles. En este caso estoy utilizando 5 chiles serranos a los que solo les hice una incisión para que suelten su sabor y 2 chiles jalapeños. A estos chiles jalapeños que piqué en cuadritos, a uno le quité las venas y el otro lo dejé así tal cual. Vamos a freírlos por un tiempo hasta que tomen una consistencia más suave y la piel se vea como que se empieza a ampular. De esta manera vamos a lograr que los chiles dejen su sabor en el aceite. Vas a notar que están listos cuando empiezan a cambiar su color, que se empiezan a tornar un poquito más oscuros, que el aceite también se pone algo verde y en general están un poquito más suaves. Mientras pues vamos a mover constantemente para procurar que las semillitas que nos cayeron por ahí no se nos quemen para que no nos vayan a amargar. A mí me gusta poner a freír los chiles primero porque tardan un poco más que la cebolla y si los ponemos juntos, aunque los dos van a dorar, pues no es lo mismo, el chile tarda un poquito más. Y listo, como siguiente paso agregamos la cebolla que ya tenemos obviamente previamente picada. Aquí no es necesario que la piques tan finito. Vamos a revolver, vamos a mover constantemente también para que no se nos vaya a quemar. Vamos a asegurarnos de que todo lo que ya agregamos se humecte bien con el aceite. Desde que iniciamos tenemos la flama en la estufa de media a alta. Aquí lo que estamos buscando es que nuestra cebolla se acitrone. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 4 minutos. Recuerda, a flama media alta. Recuerda simplemente seguir moviendo para que no se queme. Es importante que una vez que iniciaste a freír los ingredientes no bajes la temperatura de la estufa. Hay que dejarla en alto para que esto sea un poco más rápido y sea menos la cantidad de grasa que absorban, que finalmente todo va a terminar en el mismo sitio, pero vamos a hacerlo de esta manera. Además que en las casas mexicanas siempre tenemos prisa por terminar pronto nuestros guisados. Ya la flama baja la vamos a utilizar en el último lapso de la preparación de nuestro guisado. Ya que la cebolla está doradita, ya que se acitronó, vamos a agregar 2 ajos bien picaditos. Puedes picarlo a mano, puedes hacerlo con un prensador de ajos. En este caso yo estoy utilizando un picador de cuerda que me ha resultado muy práctico, pero al final de cuentas el resultado es el mismo, que quede picado finito. Mueve perfectamente para que se integre, pero sobre todo para que no se nos vaya a quemar. Recuerda que seguimos a flama alta y si dejamos un lapso de
tiempo sin mover, pues se nos puede quemar y el ajo le aportaría un sabor amargo a nuestra preparación. Un minutito después estamos listos para lo siguiente. En este punto vamos a agregar media cucharadita cafetera de sal directamente en la cebolla, en lo que ya tenemos en la cacerola. Movemos perfectamente y ahora sí agregamos las setas. Aquí tenemos medio kilo de setas picadas en tiritas, ni tan gruesas ni tan delgadas, un poco menos de 1 centímetro de ancho. Aquí las puedes picar como tú quieras, incluso las puedes picar en cuadritos, el resultado va a ser el mismo. Estas setas están frescas, están muy buenas. Directamente sobre las setas nuevamente media cucharadita de sal. Esto lo hacemos así para que podamos revolver más fácilmente. Y ahora es el turno de los champiñones. Yo estoy utilizando hongo portobelo, en este caso 5 picados de esta manera en láminas finas. Pero te recomiendo que si no tienes este hongo lo puedes hacer con los champiñones tradicionales. Medio kilo de champiñones picados a tu gusto. Como te darás cuenta, tanto las setas como los champiñones hacen mucho bulto en nuestra cacerola, pero esto es cuestión solamente de unos 3-4 minutitos después de que lo hayamos tapado porque va a reducir rápidamente. En este punto vamos a agregar un poquito más de sal, ya esta cantidad va a ser a tu gusto, y también media cucharadita de consomé de pollo en polvo. Por el momento esto va a quedar solamente en la superficie porque con la cantidad de ingredientes que ya tenemos va a ser muy difícil mover. Entonces lo dejamos así por un rato, lo vamos a tapar aproximadamente unos 5 minutos y después de eso ya destapamos, revolvemos perfectamente y seguimos dejando tiempo para la cocción. En este punto sigo manteniendo la flama de media a alta y no vamos a agregar absolutamente nada de agua. En cuanto nuestros champiñones y las setas empiecen a reducir, tendremos líquido suficiente en el fondo de la cacerola para terminar la cocción. Solo asegúrate de que la tapadera que utilices selle perfectamente para que no pierdas demasiado vapor. Si eso te sucede, agregas un chorrito de agua para que no se te vayan a pegar. Yo tengo epazote fresco, que de hecho es muy poquito, y también epazote seco. Voy a picar finamente o lo más que se pueda el epazote fresco y voy a desmoronar 2 puños de epazote seco en nuestra preparación. Lo que hago para tener siempre epazote a la mano es que cuando me sobra de algún guisado suelo dejarlo secar y conservarlo ya seco en frascos. Esto me saca de muchísimos apuros, como en este momento que no tenía suficiente epazote fresco. Voy a desmoronar sobre el guisado 2 puños bien cargaditos de epazote. Si te das cuenta, tiene varias ramitas que están bastante duras. Esas las vamos a retirar, no las necesitamos. Pero si se te hubiera ido alguna y cuando el guisado esté listo notas que quedó por ahí dura, se la puedes retirar sin problema. Y bueno, pues nuevamente vamos a integrar perfectamente para proceder a tapar, dejar a flama baja los últimos 15 minutos de la cocción de este guiso. Como te mencioné, en este punto sí vamos a bajar la flama una vez que hayamos tapado nuestra cacerola. Es importante en la mayoría de los guisados o de las preparaciones que el último lapso de tiempo en el que ya nada más esperas que los sabores se integren, lo hagas a flama baja. Pero no te vayas a olvidar del guisado. Cada 5 minutos hay que darle una vuelta, revisamos, movemos, esperando que no se nos vaya a quemar. Esto te permite también revisar la cantidad de líquido que queda en el fondo. Aquí lo que estamos esperando es que se evapore por completo para que nuestro guiso nos quede seco, puesto que vamos a utilizarlo en quesadillas. Si es necesario, ya al final lo dejas destapado un ratito para que pierda la mayor parte del líquido posible. Y después de los 15 minutos, nuestro guiso está listo. Simplemente vamos a dejarlo destapado por un rato para que se vaya entibiendo, para que pierda parte del calor, puesto que como lo vamos a trabajar en quesadillas, lo vamos a poner en la masa fresca, nos va a ser más fácil que ya esté relativamente frío. Nuestro guisado está listo. Vamos a dejar que se enfríe mientras pasamos a preparar la masa.
Aquí tenemos 1,5 kilos de masa directamente de la tortillería. Es masa fresca. Yo te recomiendo que la compres así ya cuando la vayas a utilizar. Si no tienes acceso a masa fresca, puedes comprar masa de maíz en polvo que la encuentras en cualquier tienda de la esquina. Y listo. Como primer paso vamos a agregar media cucharadita cafetera de sal. Esa es toda la sal que va a llevar la masa. Y enseguida vamos a agregar la media taza de harina de trigo. Esta la vamos a ir integrando poco a poco conforme tú vayas viendo lo necesario. Pero a final de cuentas agregaremos la media taza completa. Una vez que hemos puesto la harina vamos a empezar a amasar hasta integrar todo perfectamente. De inicio vas a notar como que la masa se va secando por la harina que agregamos, pero no te preocupes, tú sigue amasando porque al final la consistencia va a quedar perfecta. Si te das cuenta, en este punto tampoco vamos a agregar nada de agua, solo amasamos. Es muy importante que si cuando compras la masa te la entregan caliente, que es lo más seguro, lo que puede pasar, la mantengas fresca y si te la dan en una bolsa, mantengas esa bolsa abierta, que tenga ventilación, porque la masa tibia o caliente tiende a echarse a perder fácilmente. Yo le llamo agriarse, que se agria la masa. Y eso pues obviamente no lo queremos, así que manténla ventilada, mantén tu bolsa destapada hasta el momento en que ya la vayas a utilizar. Una vez fría incluso la puedes guardar en el refrigerador. Si como te comento la guardas destapada para ventilarla y se te reseca un poco, simplemente con que la toques con las manos mojadas la empieces a manipular, será suficiente para que vuelva a retomar su consistencia. Vamos a reservar nuestra masa por un momentito mientras preparamos el queso Oaxaca y nos alistamos con nuestro guisado de champiñones y setas ahí a un lado, cerquita. En este caso, para el queso Oaxaca no es necesario que lo deshebres, puedes simplemente cortarlo en trocitos con el cuchillo, porque finalmente la temperatura que va a tener una vez que se echen a freír las quesadillas, pues va a permitir que el queso se deshaga, que gratine, no necesitas deshebrarlo. Una vez con el queso listo y nuestro guisado a un lado, nos vamos a prevenir haciendo bolitas de masa para avanzar cuando estemos preparando las quesadillas. Yo te recomiendo que hagas varias bolitas antes de iniciar para que sea más fácil. Si a ti te tocó una abuela de las que hacían las tortillas a mano, o obviamente con este procedimiento con una prensa, seguramente te tocó ayudarle a hacer las bolitas, por lo que esto no tiene mayor complicación. Y listo, ahora sí vamos a pasar a utilizar nuestra prensa para tortillas. Aunque no es una máquina como tal, aquí en mi estado siempre le hemos llamado a esto la máquina de las tortillas. Y permíteme mostrarte esta máquina que voy a utilizar. Esta máquina no es mía, es prestada y es antiquísima. Como te darás cuenta, incluso tiene un poco de óxido y tiene muchas reparaciones. Tiene soldado el mango, tiene un alambrito por ahí deteniendo otro, tiene un fierrito extraño como bisagra, pero es funcional. Y además está pesadísima. Recientemente en una tienda de autoservicio encontré prensas de este tipo, máquinas para tortillas, pero la sorpresa fue que al levantarla estaban ligeritas, pesan 1/10 parte de lo que esta prensa pesa. Así que me siento afortunada de poder utilizarla, de poder tenerla, aunque sea prestada. Y bueno, pues iniciamos con la primer tortilla. Efectivamente vamos a hacer algo similar a una tortilla. Simplemente asegúrate de dejarla un poquito más gruesa, que no esté tan plana. Una vez que consideres que está lista, le vamos a poner el relleno, una rebanadita de queso y lo que consideres necesario del guisadito de setas con champiñones. Y listo, procedemos a cerrarla. Aquí el cerrado es muy importante que se haga presionando firmemente de manera que no se nos escape nada, porque si quedan abiertas y parte del líquido que todavía pudiera tener el guisado se va al aceite, pues ahí sí se nos hace un desorden porque salpicaría mucho.
así que asegúrate de cerrarlas perfectamente. Conforme las vas teniendo listas, puedes irlas colocando en una servilleta de tela. No tendrás problema para después recogerlas y echarlas a freír. Una manera más sencilla de rellenar tu quesadilla va a ser utilizando directamente el plástico. Es decir, no saques la tortilla, no la separes, ahí mismo vamos a poner el relleno. Observa cómo. Todavía sujetando nuestra tortilla con todo y el hule, ponemos el queso, ponemos nuevamente un poco del guisadito de setas con champiñones y ahora sí cerramos, pero ahora ayudándonos con el plástico. Haciéndolo de esta manera te será más fácil porque ya que no tienes contacto con la masa, pues no se te va a pegar en las manos y hay menos riesgo de que se te rompa. Aquí te darás cuenta que salió un poco de líquido porque presioné demasiado o tal vez le puse demasiado relleno y esto va a hacer que brinque un poquito el aceite, pero es importante que trates de que esto no suceda. Mientras estamos preparando las quesadillas, es importante que pongas a calentar el aceite donde vas a freír. Este tiene que estar a flama alta y muy caliente antes de empezar. Así que te recomiendo que lo vayas haciendo mientras preparamos el resto de quesadillas. Asegúrate de solo alistar las quesadillas que te vayan a caber en el recipiente donde vas a freír, porque si preparas de más, entonces sí se te pueden resecar mientras las demás se están friendo y el hecho de que se resequen puede hacer que la masa se rompa y te eche a perder la quesadilla. En este caso yo estoy utilizando aproximadamente medio litro de aceite, medio litro y un poquito más. Es importante que calcules que el aceite alcance a cubrir por completo las quesadillas que vas a poner. Cuando preparo este tipo de antojitos que van fritos, yo utilizo un sartén viejito y muy sencillo. No me animo hasta ahora a darle este uso a las cacerolas que uso todos los días, porque es un hecho que parte del aceite se va a pegar y para poderlo lavar muy bien pues es necesario a veces meterle fibra o una piedra Pómex, así que pues ustedes disculparán la imagen, pero este es el sartén que yo utilizo. Y así, en este sartén o bol nada especial, vamos a sumergir nuestras primeras 3 quesadillas. Te recomiendo que unos segunditos después de que las hayas sumergido, las bañes muy bien en el aceite o incluso las puedes voltear sin mayor problema. Si tú no las mojas perfectamente en el aceite, esta parte que queda en la superficie flotando puede levantarse y hacerse como una pancita y deformar la quesadilla. Así que asegúrate de que una vez que consideres que por la parte de abajo ya hizo una costrita, las voltees inmediatamente o las mantengas humectadas con el aceite. Y pues aquí simplemente resta darles el tiempo necesario para que la masa se cueza bien. Hay que estarlas moviendo constantemente. Aquí lo que te va a indicar cuando ya estén listas es el color doradito que va a tomar la masa. Va a tomar aproximadamente unos 5 minutos, pero más que por el tiempo es importante que observes, como te decía, el tono dorado que va teniendo nuestra masa. Ojalá pudieras comentarme y compartirnos qué tipo de sartenes o cacerolas utilizas tú cuando realizas este tipo de preparaciones, porque yo he visto que muchas personas utilizan incluso sartenes con teflón, pero pues los sartenes de teflón no son tan ideales para cuando utilizas temperaturas muy altas. Y aquí pues es un hecho que todo el tiempo vamos a mantener nuestra flama alta, el aceite así lo requiere. Y mira, pues en este punto, si te das cuenta, este tono que tienen nuestras quesadillas ya nos permitiría sacarlas, ya están listas. Si quieres que queden un poquito más doraditas aún, puedes hacerlo, pero con este tono que tienen ya las puedes sacar a escurrir. Con mucho cuidado, una vez que las pesques, es importante que les sacudas un poco del aceite que se les queda. Dales una ligera sacudidita y los puedes pasar a una coladera o incluso irlas colocando directamente sobre papel absorbente. Aquí va a ser muy importante que una vez que las hayas sacado no las tapes y las mantengas en un recipiente ventilado, como te decía, preferentemente en una coladera. Si no lo haces de esta manera y lo colocas en un recipiente o incluso lo taparas,
va a perder el doradito nuestra masa y se pueden hacer blanditas o aguaditas. Tú sabes que cuando estamos cocinando nos las ingeniamos y por ejemplo en este caso mientras estamos friendo pues nos las arreglamos para ir preparando más. Solo asegúrate de estar muy pendiente del tiempo que llevan en el aceite las que ya se estén friendo en el momento para que no se te vayan a quemar. Para el 1,5 kg de masa y la cantidad de guisado de setas con champiñones que preparamos, salieron aproximadamente 35 quesadillas, una muy buena cantidad. Y te digo aproximadamente porque aquí en esta casa conforme van saliendo, van volando. Recuerda que utilizamos medio kilo de setas y medio kilo de champiñones, o en este caso 5 champiñones portobelo. Yo te recomiendo que de vez en cuando te animes a hacer este tipo de preparaciones en casa. A veces nos limitamos a hacerlas porque creemos que es muy difícil o que es mucho el desorden que se puede hacer en la cocina cuando fríes. Pero créeme que tu familia te lo va a agradecer. Sabemos que este tipo de fritangas, que este tipo de antojitos tan mexicanos los encontramos prácticamente en cualquier esquina o en el mercado, pero teniéndolos en casa y en la cantidad en la que salen cuando tú los preparas y sobre todo sabiendo que la preparación está bien hecha, que está higiénica, te aseguro que tu familia lo disfrutará más. Y listo. Nuestras quesadillas de champiñones con setas están listas para degustarse. Obviamente las dejas escurriendo del aceite un ratito y ya las puedes servir. Aquí en casa las servimos con un poquito de lechuga y eso sí las acompañamos con cualquier salsa bien picosita. Aunque de por sí nuestro guisado ya picaba en sí, pero pues estas quesadillas si no pican, pues no saben tan ricas. En el caso de los niños incluso puedes hacer algunas quesadillas adicionales, obviamente solo de queso, pero te recomiendo que lo hagas hasta el final, porque con el queso Oaxaca es muy difícil que se mantenga íntegro adentro de la quesadilla y ese sí hace que el aceite brinque tremendamente. Y bueno, pues sea como sea que tú las quieras preparar o como las quieras servir, deseo que las disfrutes. Este tipo de preparaciones ya no son tan comunes en los hogares modernos y aunque se puede considerar que no son tan saludables, yo te recomiendo y te invito a que lo hagas simplemente por preservar nuestras tradiciones en este tipo de platillos tan típicos mexicanos. Si aún no tienes una prensa para tortillas o una máquina para tortillas en casa, te recomiendo que la busques. Son muy fáciles de conseguir. En cualquier negocio donde venden trastes podrás conseguir una de estas o incluso en los supermercados. No son caras, eso sí, son muy sencillas, ya muy livianitas, pero al final cumplen su función. Y bueno, pues mira qué ricas se ven estas quesadillas de champiñones con setas. Espero que las disfrutes con tu familia. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto con una receta más en Santa Cocina Mexicana.